Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 20 de octubre. Estamos muy pendientes de lo que está de lo que está sucediendo en el Reclusorio Sur, donde comparece Rosario Robles. Comparece para definir ante el juez, para que el juez defina, mejor dicho, si permanece o no en la prisión. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias, a nombre de Carlos Urdiales, coordinador expectante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Y yo los saludo a nombre de los nerviosos rudos de la información, Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general, siempre serena, tranquila, de Claudia Medina. Hoy es el día, hoy miércoles 20 de octubre, es el día de la estadística de la osteoporosis, del chef y de la dignidad. Le tenemos todas las noticias y todas las voces. Vamos a empezar primero con lo último. Adelante, Juan Antonio Jiménez. ¿Cómo marcha la audiencia en el Reclusorio Sur, donde comparece Rosario Robles y donde el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos habrá de decidir si la exfuncionaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue secretaria de Desarrollo Social y fue también secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de la SEDATU, decida si sale de prisión o permanece en relación con un cambio en la medida cautelar? En fin, tú tienes la nota, estás ahí, infórmanos por favor. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Estamos a punto de llegar a los primeros 50 minutos de que inició esta audiencia, en donde el juez les está informando ya en estos momentos, tanto a la imputada como con la defensa y al Ministerio Público, los efectos que tiene la Ejecutoría de Amparo. Como bien lo señalas, el impartidor de justicia es Gánter Alejandro Villar Ceballos, y en estos momentos el juez señala que en términos de la Ejecutoria de Amparo no se permitirá nueva participación de las partes, sino que se va a resolver con lo ya recibido. Y es que, bueno, pues también aquí te recordarán que ya no nuevas pruebas ni al Ministerio Público ni la defensa para que pueda dar a conocer una nueva resolución tras este amparo que lo tuvo ya un tribunal federal y que está señalando que ahora tienen que tener una nueva resolución en torno a las medidas cautelares que tiene Rosario Robles Berlanga, quien ya tiene más de 2 años aquí interna en el penal de Santa Marta, Acatitla, y que el juzgado precisamente lo están llevando aquí en el reclusorio. Bueno, pues hasta el momento es lo que está sucediendo. Se está dando a conocer cuáles son las medidas y de un momento a otro esperemos que el juez dé a conocer la resolución. Para ello podemos señalar que hay visiblemente 3 escenarios diferentes. Uno, que continúe con la medida cautelar, que esté en prisión preventiva justificada a Rosario Robles. La segunda, que le pueda dar la libertad, pero que le modifique esas medidas cautelares. Esto puede ser prisión domiciliaria, también puede ponerle el uso de algún brazalete, que entregue su pasaporte y también que pueda acudir a firmar periódicamente. Y la última podría ser darle la libertad absoluta, pero hay que recordar, Pepe, que todavía Rosario Robles Berlanga cuenta con una orden de aprehensión que aún está vigente por el delito de delincuencia organizada. Antes de iniciar, Pepe, esta audiencia, Epigmenio Mendieta, el abogado defensor de Rosario Robles, llegó aquí al reclusorio y optimista, esto fue lo que dijo Pepe. La audiencia para que dé cumplimiento al amparo que ya hemos ganado, que nos ha concedido por el juez tercero de distrito y que ya fue confirmado por los magistrados del noveno tribunal colegiado. La audiencia tiene como propósito hoy que se dé cumplimiento a los lineamientos ya establecidos en este amparo. Me parece que los lineamientos están perfectamente claros, ya se ha determinado que la medida cautelar impuesta es excesiva, es desproporcional y además se parte de información que es falsa, de tal manera que lo que resulta procedente es modificar la medida cautelar. No lo sé, no estoy a cargo yo de este asunto y tendrá que ser en su momento el abogado que está a cargo de esta información que lo pueda. Así que, Pepe, yo calculo
solo que sea en aproximadamente una hora más, para que el impartidor de justicia a conocer el resolutivo y sobre todo el futuro de Rosario Robles Berlanga. Y nosotros, Pepe, continuamos aquí al pendiente en las inmediaciones del reclusorio. Claro que sí, también pendientes nosotros, Juan Antonio Jiménez. Buena tarde mientras tanto. Gracias, buenas tardes. También está en la línea telefónica Agustín Velasco, él es reportero de Uno TV Noticias, en colaboración especial con Grupo Fórmula. Agustín, tú también estás en otra perspectiva, tienes los detalles del momento en que llegó Rosario Robles y fue trasladada justamente para comparecer ante el juez en el Reclusorio Sur. Buenas tardes de antemano y gracias por esta colaboración. Pepe, muy buenas tardes, te saludo con gusto. A las 14:09 llegó esta camioneta ambulancia del sistema penitenciario de la Ciudad de México, en la que a bordo, estaba la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Esto porque, como dicen su defensa y también sus familiares, la salud de la exfuncionaria federal se ha mermado en los últimos meses en el penal de Santa Marta, Acatitla. Esto fue a las 4:09 de la tarde. Unos minutos después llegó su equipo de abogados, quienes dieron una entrevista a los medios de comunicación, como ya lo informaba mi compañero. Pero repítenos bien lo que dijo Epigmenio Mendieta, el abogado defensor, respecto a esta audiencia, porque se escuchaba un poco mal el sonido. Sí, me parece que los lineamientos están perfectamente claros, ya se ha determinado que la medida cautelar impuesta es excesiva, es desproporcional y además se parte de información que es falsa, de tal manera que lo que resulta procedente es modificar la medida cautelar. ¿Existe una orden incluso de aprehensión? No lo sé, no estoy a cargo yo de ese asunto y tendrá que ser en su momento el abogado que esté a cargo de esa información quien lo pueda corroborar. ¿Hay confianza de que el día de hoy salga Rosario? Sí, se modifica. Y lo que informaba además es que, esto que es a destacar, Pepe, que, dijo que él solo representa a la exfuncionaria federal por el tema del probable delito de ejercicio ilícito del servicio público. Al 20 para las 5 de la tarde llegó hasta este lugar la hija de la exfuncionaria federal, Mariana Mogel, quien pidió piso parejo en en esta audiencia en la que se determinará el cambio o no de la medida cautelar. Vamos a escucharla, Pepe. De amparo, en donde desechan todos los datos objetivos, todas las pruebas con las que se justificó la prisión preventiva, en esta sentencia se desecharon completamente. Por lo que si el juez de control Ganter actúa conforme a derecho, que en eso creo y en eso confío, esto tendrá que ser un solo resultado. La audiencia, Pepe, inició a las 5:15 de la tarde y afuera del reclusorio sur se encuentran más de una docena de medios de comunicación, pero también hay familiares y amigos de Rosario Robles quienes hasta el momento no han dado una declaración ante los medios de comunicación. Sin embargo, se mantienen a la expectativa de que haya una resolución a favor de Rosario Robles, Pepe. No está permitida la entrada al salón de la audiencia a los medios de comunicación. Efectivamente no está permitida. El Consejo de la Judicatura Federal ha informado que aún no se levantan estas restricciones y no se permite la entrada a los medios de comunicación. Quienes esperamos afuera del reclusorio sur a que salga el equipo jurídico que defiende a Rosario Robles y nos pueda informar lo que ha sucedido en esta audiencia, Pepe. Te agradezco mucho, Agustín Velasco. Vamos a estar muy en contacto y pendientes de lo que resulte de esta audiencia. Seguimos pendientes. Muy buena tarde. Gracias, seguimos muy pendientes. Sí, hay que recordar que fue el 13 de agosto pasado cuando la extitular de Desarrollo Social y luego de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la exsecretaria de Estado con Enrique Peña Nieto, cumplió 2 años de estar presa en el penal de Santa Marta. Ahora suma 26 meses. En agosto de 2019, de hace 2 años y meses, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez, dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la acusación en contra de Rosario Robles por parte de la Fiscalía General de la República por el ejercicio indebido del servicio público por omisión y por no informar a su superior jerárquico, en ese entonces el expresidente Enrique Peña Nieto, del desvío de 5,073 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, cuando ella era titular de cada una de las dependencias. Dentro de la trama, todo esto se
se engloba en la trama de la estafa maestra. En junio, el juzgado tercero de distrito en materia de amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, concedió a Rosario Robles un amparo para que el juez penal revise la medida cautelar de la prisión preventiva. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, en un intento por mantener la prisión preventiva de Rosario Robles sin revisión, promovieron una apelación en contra de ese amparo, que llevó el caso al 9º Tribunal Colegiado, el cual lo ratificó en favor de la exfuncionaria y abre la posibilidad de que pueda Rosario Robles abandonar la prisión. Recordemos que el 8 de septiembre pasado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la inhabilitación por 10 años contra Rosario Robles para que pueda ocupar cualquier cargo en el servicio público que la Secretaría de la Función Pública impuso en septiembre de 2019 a Rosario Robles. Ese es el contexto en el que se está dando esta audiencia, que es crucial en todo el proceso, sobre el cual no ha habido sentencia todavía. Seguir el proceso en arresto domiciliario, seguir el proceso en libertad, en fin, vamos a ver qué es lo que decide el juez Gánter Alejandro Vilar Ceballos, encargado de decidir pues si continúa o no Rosario Robles tras las rejas en el penal de Santa Marta, Catitla, o sale con alguna otra medida que le permita seguir su proceso en libertad. Ya nos informaban Agustín Velasco y también mi compañero Juan Antonio Jiménez de cómo ingresó al penal, a qué horas y a qué hora inició justamente la audiencia, a las 5 de la tarde con 15 minutos. Lleva ya una hora la audiencia, sobre lo cual, por supuesto, estaremos informando. También Juan Antonio Jiménez nos informa que la Fiscalía General de la República aprehendió al apoderado legal de Interjet, Luis Alejandro Beristain Mercado, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, caso que guarda relación con Miguel Alemán Magnani, vicepresidente de la aerolínea. Juan Antonio, adelante por favor con esta información. Buena tarde otra vez. Gracias, Pepe. La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en contra del apoderado legal de Interjet, Luis Alejandro Beristain Mercado, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada. El litigante fue detenido a las 18:52 horas del pasado sábado 16 de octubre en la calle Paseo Tunas del fraccionamiento Cibata, que se localiza en la localidad del Refugio en el municipio del Marqués, en el estado de Querétaro. El operativo fue encabezado por la Policía Federal Ministerial con base en una orden de captura girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur. De acuerdo con la indagatoria, Beristain Mercado omitió el pago del impuesto sobre la renta respecto al ejercicio fiscal 2020 por 11.952.415 pesos, caso que podría estar relacionado con Miguel Alemán Magnani, vicepresidente de dicha aerolínea. Por estos hechos, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y en las próximas horas el juez determinará si hay o no elementos para vincularlo a proceso. Al respecto, fuentes federales señalaron que también está en curso una investigación para determinar si Alemán Magnani realizó algunas operaciones irregulares con la firma electrónica que pertenece a Alejandro Beristain. Pepe, el reporte. Completo y copeteado, Juan Antonio Jiménez, gracias por esta información. Después de corte vamos a informar a usted que en Guanajuato hubo ataques y mataron a policías, que en Sinaloa hubo otro enfrentamiento con resultado de una persona muerta y 5 detenidos. A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aseguran que han bajado los delitos, en Canadá están alertando a los ciudadanos de aquella nación norteamericana de no viajar a México, a ciertos puntos clave de México, precisamente por la violencia. Todo esto lo informo con detalle, lo mismo lo que ha sucedido en las últimas horas en la Cámara de Diputados, donde se discute la miscelánea fiscal y el paquete económico para 2022. Entre el grupo de reporteros, representantes de los medios de comunicación presentes a las afueras del Reclusorio Sur, donde se lleva a cabo la audiencia para el caso Rosario Robles, ha trascendido, ha circulado la información en el sentido de que el juez
El juez ha informado a Rosario Robles, a sus abogados y a los representantes de la Fiscalía General de la República que no se permitirá el debate, que no van a poder discutir entre ellos, sino que él va a resolver con los elementos que hayan aportado ambas partes anteriormente. Me refiero a lo que ha dicho el juez Gánter Alejandro Vilar Ceballos. Es decir, que la defensa no tendrá oportunidad de argumentar algo para convencer al juez de enviar a Rosario Robles a su casa o darle libertad provisional, sino que va a revisar lo que hasta ahora hay en el expediente para tomar finalmente la decisión. No hay debate, no hay escucha de argumentos de una y otra parte, simplemente el juez, ante la imputada, el juez habrá de decidir lo que procede a su solicitud de continuar el proceso para el cual no ha sido sentenciada, poderlo continuar desde su domicilio y por lo tanto salir de la prisión. La violencia está que arde allá en Guanajuato. Hubo ataques a estaciones de policía. En 40 minutos dejaron a un elemento policíaco muerto y 2 lesionados. Todo esto sucedió allá en León, Guanajuato, donde bien dicen que la vida no vale nada. Eliot Rizzo, corresponsal de Fórmula en Guanajuato, tú tienes los datos. Adelante, buenas tardes. Pepe, te informo que en menos de 40 minutos, como tú lo has comentado, se registraron 3 ataques simultáneos a personal de la Policía Municipal, que dejó como saldo un elemento asesinado y 2 más heridos. El primer ataque armado se registró a la 1:40 de este miércoles en el Boulevard Vasco de Quiroga, casi esquina con Saturno, a las afueras de varias fábricas de calzado. Bueno, pues se encontraba instalada una caseta móvil, la cual estaba registrada con el número 33, perteneciente a la corporación policíaca, y fueron varios vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades sobre este ataque. Según los testigos en el lugar, se escucharon aproximadamente 50 detonaciones realizadas desde una camioneta de color blanca, de la cual se dio a la fuga, y desde hasta ahora se desconoce el paradero de los responsables de este ataque. Un hecho similar se dio al sur de la ciudad de León, en la colonia Jardines de Jerez, tercera sección, donde un elemento reportó que fue agredido a balazos y solicitó refuerzos. 10 minutos más tarde, varios policías reportaron también ser atacados a balazos en la colonia León 2, esto al oriente del municipio, y también, bueno, pues en este hecho, una camioneta blanca de proximidad social de la Secretaría de Seguridad Pública de León resultó con daños por los impactos de un arma de calibre grueso. Ante estos hechos se desplegó un fuerte operativo entre las autoridades municipales, estatales, elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena, por aire y por tierra. Se realizó este operativo. Por cierto que la alcaldesa, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, hace escasos 40-50 minutos acaba de declarar que, bueno, pues se van a continuar con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este ataque que lamentablemente ocurrió aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y que no es el primer ataque a la policía municipal. Apenas el fin de semana pasada también se había registrado un ataque a la corporación, y la semana pasada también por lo menos se registraron otros 3 ataques. Estamos hablando que en los primeros 20 días del mes de octubre ya suman al menos 6 ataques a la corporación de la Policía Municipal de León, Guanajuato. ¿Se presume, Eliot, el origen de estos ataques, el grupo que está detrás? Sí, justamente son las propias autoridades, la propia Secretaría de Seguridad Pública de León y la Fiscalía quienes están realizando estas investigaciones. Sí, hubo hechos en los que se dejaron mensajes alusivos a la corporación, que ya han alertado, y por supuesto que ya tiene cartas en el asunto la misma Fiscalía General del Estado. Pero todavía no hay un grupo que se acredite la autoría de los atentados. Hasta ahora todavía no, todo está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias, pendientes, Eliot. Hasta pronto. Al pendiente, buenas tardes. Gracias, hasta pronto y al pendiente. Felicitos Trujillo de Fórmula Sinaloa. Hubo un enfrentamiento que dejó una mujer muerta, un herido y 5 detenidos. Adelante, Felicitos, te escuchamos. Así es, Pepe, muy buenas tardes. Minutos antes del mediodía de este miércoles se registró una terrible balacera en el poblado Aguacaliente de Los Monzones. Esto es una sindicatura del Tepuche, ubicada al norte de la ciudad de Culiacán.
un grupo fuertemente armado a bordo de unas 8 camionetas, incluso un camión de volteo, atacaban al parecer una casa de seguridad, le disparaban con AK-47 con barras calibre 50. Desde esa presunta casa de seguridad les respondieron a balazos y este enfrentamiento por lo menos duró 1 hora, tiempo en lo que los pobladores se resguardaron en sus casas y grabaron con sus celulares, además de pedir auxilio al 911, al 911, al teléfono de emergencias. En Sinaloa, de inmediato, personal del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva y la Municipal se trasladaron al lugar y ahí pues ya habían cesado los disparos y los atacantes se habían huido en sus camionetas, también en este camión de volteo. De la presunta casa de seguridad, 5 personas que usaban equipo táctico, empecherados como les dicen, dejaron sus armas y se entregaron. El subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Alberto Hernández, explicó que uno de ellos estaba herido y que en el lugar una mujer de 18 años perdió la vida. De manera preliminar se informó que en el lugar se aseguraron al menos 10 armas largas, entre ellas una ametralladora, aditamentos para lanzagranadas calibre 40 y equipo táctico diverso, así como 5 unidades motrices, una de ellas con reporte de robo e infinidad de balas, también infinidad de casquillos que quedaron regados por todo el poblado de Aguacaliente de los Monzones, donde todavía continúan los operativos, Pepe, a través de la vía aérea y terrestre para tratar de ubicar a los responsables de este hecho, y la Fiscalía General de Justicia del Estado y también la Federal pues son las encargadas de realizar las investigaciones para dar, esclarecer y dar con los responsables de este nuevo enfrentamiento, Pepe, que se da de nuevo en la sindicatura de Tepuche en Culiacán. La comunidad de Aguacaliente, sindicatura de Tepuche, bien dices. Te agradezco, Felicitos Trujillo, la información detallada. A tus órdenes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Estamos reproduciendo escenas de los videos captados por vecinos a través de redes sociales, se han difundido y escucha usted de fondo justamente el tiroteo, los balazos que ocurrieron entre el grupo atacante de civiles armados y aquellos que se encontraban dentro de la vivienda, resguardando una vivienda, al parecer una casa de seguridad. Y sí, bien dice Felicitos, la Guardia Nacional y policías del Estado y municipales fueron desplazados a esta comunidad de Aguacaliente, la sindicatura de Tepuche, a donde estas personas escondidas en la casa brincaron las bardas e intentaron huir, pero fueron detenidas. Es ahí donde cae la mujer joven, cae muerta, herida, y hay 5 personas detenidas. Hay un hombre herido también dentro de la vivienda, los cuales fueron identificados por los detenidos. Es lo que le puedo reportar en este momento de la balacera que ocurrió allá en Culiacán, Sinaloa. También aquí en México le comento que 3 de los 4 involucrados en el ataque al empresario restaurantero Eduardo Viven, ocurrido el viernes 15 de octubre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron vinculados a proceso por los delitos de narcomenudeo y cohecho. Giovanni N., alias el Alemán, presunto encargado de maquinar la operación, recibió la prisión preventiva. Estas 4 personas fueron detenidas el domingo en diferentes domicilios. Lo platicábamos, lo conversábamos hace un par de días con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la ciudad. Bueno, luego de haber sido detenidas, fueron llevadas ante un juez de control para la audiencia inicial. Allí el juez calificó de legal el aseguramiento por parte de los elementos de la Policía de la Ciudad de México, de la Fiscalía Local y de la Secretaría de Marina. Luego de realizarse las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el titular del juzgado determinó llevar a proceso a Leslie N., de 21 años de edad, Rogelio N., alias El Memín, de 22 años de edad, María N., de 27 años, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No se precisa por qué juzgado va a determinar esta situación jurídica. La Fiscalía dice que se fijó plazo de 1 mes para el cierre de investigaciones complementarias. Y también vamos con Sara Pablo, porque hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que delitos como homicidios dolosos, feminicidios y robos han ido a la baja, Sara Pablo. Esto lo dijo en la mañanera. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se dio el reporte mensual en materia de seguridad. La secretaria Rosicela Rodríguez dio a conocer que en cuanto al homicidio doloso de enero a septiembre de este año bajó un 3.4% con respecto al 2020. En septiembre se cometieron 2.770 homicidios. Esto significa 49 menos que en el mes de agosto. Hay que señalar que en el acumulado de enero a septiembre del 2021 son 6 entidades las que concentran el 50% de las víctimas de homicidio doloso. En lo que va de este año se han cometido 25.392 asesinatos y estas 6 entidades que concentran la mitad son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Además, la secretaria de Seguridad informó que el feminicidio bajó un 37%, se cometieron 68 asesinatos de mujeres en septiembre, después de esta cifra altísima que se registró en el mes de agosto de 108 feminicidios, y también reportó que el secuestro ha bajado un 22.7%. Pues en gracias. el caso de la incidencia delictiva de los delitos del Fuero Federal, continuamos a la baja y en los primeros 9 meses de 2021 se logró una reducción de 23% de los delitos del Fuero Federal con respecto al mismo periodo del 2021. Continuamos con la tendencia a la baja en esta administración por el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad y en coordinación este delito con la Fiscalía General de la República. Te comentar finalmente que la secretaria detalló que en lo que tiene que ver con robos desde el inicio de la administración se ha reducido en 22.5% y de enero a septiembre una baja de 0.6% en este delito con respecto al 2020. En los últimos meses esta tendencia a la baja en lo que tiene que ver con el robo ya no es tan pronunciada debido a la reapertura de actividades ante la baja en los contagios del coronavirus. El reporte que tengo. Sara Pablo, a propósito de toda esta situación, también en la mañanera destaca el tema de los videojuegos. El presidente de la República está alarmado y pide limitar los juegos violentos a los menores. Llama a los padres de familia a limitar estos videojuegos violentos a sus hijos y dedicarles, por supuesto, más atención. Lo dijo de esta manera. Vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña. Vamos a hacer una presentación sobre esto. Desde luego somos libres, prohibido prohibir. Ahí estuvo presente el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, Sara Pablo. Así es, Pepe, desde esta conferencia mañanera, pues hoy el llamado fue justamente a los padres de familia para que no descuiden a sus hijos, para que aquellos que utilicen este tipo de videojuegos pues lo hagan bajo supervisión de un adulto. Incluso lanzaron un decálogo para el uso de videojuegos. Fue la propia secretaria de Seguridad quien dijo que, bueno, pues son estas recomendaciones a grandes rasgos. Por ejemplo, no jugar ni chatear con desconocidos, establecer horarios de juego, no utilizar cuentas de correo electrónico personal, tampoco proporcionar datos personales ni datos telefónicos, mucho menos bancarios, no usar micrófono ni cámara y no compartir la ubicación. Y es que, bueno, pues se dio a conocer que criminales hacen uso de este tipo de videojuegos que en los que los pequeños pueden jugar en línea, se pueden comunicar con otras personas, se escudan en el anonimato y se pueden cometer incluso pues secuestros, según se dio a conocer esta mañana un caso en la conferencia, Pepe. Pues gracias, fue lo que dijo Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, quien dio a conocer varios juegos. Tengo aquí la lista de los juegos, videojuegos que consideran en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, pues juegos prohibidos. Hay uno que se llama Grand Theft Auto 5,
Es un videojuego de acción y aventura de Xbox One, en donde puede explorarse un mundo abierto. Retrata la vida criminal de diversos personajes. Es clasificación M, es decir, para mayores de 17 años. También hay otro juego que se llama Gears of War. Es un videojuego tipo shooter de disparos, de acción y aventura de Epic Games y de Coalition. Tiene varias versiones, puede jugarse en Xbox y en PC Windows 10. Está clasificado para adultos. Call of Duty es un tercer juego. Es una serie de videojuegos tipo shooter de primera persona. Esta franquicia, según la versión del videojuego, está disponible para PC, Xbox One, PlayStation 4 y 5. Está clasificado para adultos. Hay otro más, no sé si voy muy rápido. Se llama Free Fire. Está desarrollado por 111 Dots Studio y es jugable en dispositivos Android e iOS de Apple. Es un juego móvil tipo Battle Royale de acción y aventuras. Según la página oficial, en la mayoría de los países este juego es clasificación para adolescentes de 13 años para arriba. Otro más que se llama Battlegrounds Mobile. Es un juego para dispositivos móviles de Krafton. Es de acción y está indicado como teen, es decir, para adolescentes. Uno más, Sniper 3D. Este videojuego es tipo shooter en primera persona, es gratuito y puede jugarse sin conexión a internet. Está disponible en la App Store para iPhone y el iPad. Y Fortnite, este juego es de Epic Games y es multiplataforma. El tipo de juego es Battle Royale. Está disponible para dispositivos iOS y Android, Microsoft PC, Xbox One, PlayStation 4 y 5. Y sí, es el único de los mencionados que actualmente está disponible para Nintendo Switch. No todos son de Nintendo, todos traen sus propias características, pero son juegos que se consideran peligrosísimos, y tanto que hay un decálogo ya donde se recomienda a los padres y madres de familia pues poner mucha atención con los jóvenes, los niños, los adolescentes que utilizan estos juegos. Sara, nos permitimos dar la lista completa pues para contribuir a la información, no con otro afán. Así es, Pepe, y es que, fíjate, pues hoy lo que se narró en la conferencia fue un caso de 3 niños en Oaxaca que con engaños fueron privados de su libertad. Los delincuentes pretendían llevarlos de Oaxaca a Monterrey, Nuevo León, para trabajar como halcones en un grupo delictivo. Ricardo Mejía, el subsecretario, pues detalló muy bien este caso, que puede ocurrir si se deja a los pequeños pues sin vigilancia sobre todo y sin ningún tipo de control, porque entonces sí pueden relacionarse con personas que aparentemente son niños, pero no es así. Esto fue lo que dijo. Este caso es importante y señalamos que entrelaza el mundo virtual con el mundo real, porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. Los 3 menores rescatados son usuarios del videojuego Free Fire, que se caracteriza por poder descargarse desde cualquier dispositivo móvil de manera gratuita y que tiene un alto contenido de violencia porque tienen que competir contra otros usuarios y gana el que mata a otros con armas de juego para sobrevivir. Pues ahí la información, más allá del llamado que se hace para que se establezcan horarios y no pasen mucho tiempo frente a la pantalla, sobre todo pues cuestiones de seguridad para los pequeños, y este decálogo que hoy dicen las autoridades pues hay que tomar en cuenta sin duda para la seguridad de los niños. Pepe. Muchas gracias por el comentario y la información. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, Sara, Pablo, gracias. Carlos Urdiales, en Japón, ¿cómo estarán las cosas? Se consumen 10 veces más videojuegos, Pepe, se gasta cualquier cantidad más, 10, 12 veces más de dinero. Fíjate, los japoneses gastan alrededor de 12.3 millones de dólares en videojuegos. Los mexicanos, 1.19 millones de dólares, de acuerdo con información de Newzoo. Japón es el tercer país que más videojuegos consume en el mundo. Solamente le gana China y Estados Unidos.
Sin embargo, y esta es una nota de La Silla Rota, para dar el crédito como corresponde, del portal La Silla Rota, México promedió durante 2020 una tasa de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos del INEGI. Japón, la cifra, 0.2 asesinatos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el Departamento de Justicia nipona. Por eso La Silla Rota pregunta, Japón consume 10 veces más videojuegos. ¿Es más violento que México? Y ahí la deja. Y ahí la deja La Silla Rota, sí. A pesar de todo esto, Japón, bajos índices de criminalidad derivadas o vinculados con los videojuegos. Y en México hay mucho más criminalidad. Necesariamente serán los videojuegos los que provocan este grado de criminalidad en México. Mire, por lo pronto, Canadá, que es nuestro vecino muy al norte, después de Estados Unidos, está alertando a sus ciudadanos para no viajar a México, sobre todo a focos rojos de violencia. Canadá está mencionando que los estados de Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas son los no recomendables. Se incluyen excepciones en ciudades como Manzanillo, en el caso de Colima, Ixtapas, Guatanejo y Taxco, en Guerrero, Monterrey, en Nuevo León, Mazatlán, en Sinaloa, y Hermosillo, Guaymas y Puerto Peñasco, en Sonora. Está solicitando Canadá a sus ciudadanos ser extremadamente cautelosos en caso de visitar la capital mexicana o algún municipio del Estado de México. Así las cuestiones sobre el tema de la violencia, los juegos, la criminalidad, y vincúlelo como usted quiera. Nos permite una pausa muy breve. Vamos a hacer un recorrido en la memoria de Maru Rojas respecto a lo que sucedió esta madrugada, una verdadera trifulca, una batalla campal entre señores legisladores por un asunto discutible sobre cuestión de subsidiar la compra de ciertos medicamentos como los retrovirales para combatir el VIH, como lo propuso una diputada de Morena, y los mismos de Morena la mandaron por tacos. Regresamos en un momento. Informa todas las noticias, todas las voces. Antes de ir con Maru Rojas al Palacio Legislativo de San Lázaro, a la sesión de la Cámara de Diputados donde se discute la miscelánea fiscal, permítame un contacto hasta las afueras del Reclusorio Sur, en donde se lleva a cabo la audiencia de Rosario Robles. Agustín Velasco de Uno TV, otra vez contigo, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buena tarde. Pues sigue en proceso esta audiencia, los medios de comunicación, que cada vez son más, ya podemos contar más de 20 representantes de medios de comunicación esperando afuera de estos juzgados en el Reclusorio Sur. También hay familiares de Rosario Robles, al menos 6 familiares, la mayoría de ellas mujeres, y pues bueno, Mariana Mogel, que llegó previo al inicio de la audiencia y que pues bueno, fue la única familiar que ingresó al juzgado para seguir esta audiencia, Pepe. Tengo entendido que la limitación para el ingreso de familiares y amigos de Rosario Robles a la audiencia está limitada por órdenes del juez, argumentando temas sanitarios por el tema de la pandemia. Efectivamente, Pepe, y hay que recordar que hace un par de semanas también el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había anunciado que no se levantarían estas restricciones en el Poder Judicial de la Federación, pues bueno, a causa del COVID-19, para evitar más contagios, Pepe. Muchas gracias, Agustín, seguimos al pendiente. Seguimos pendientes, Pepe, buena tarde. Gracias, buena tarde, ya va para casi 2 horas la audiencia, 1:45, y hay gran expectativa por lo que pueda resolver el juez de la causa, Gánter Alejandro Vilar Ceballos. Pero vamos en este momento hasta el recinto legislativo de San Lázaro, donde se ha reanudado la sesión luego de la trifulca ocurrida en horas de la madrugada, cuando los diputados se dieron con todo. Diputados y diputadas se dieron con todo. Maru Rojas, tú estuviste ahí, ¿te tocaron las patadas voladoras? ¿Te tocaron los empujones, los pellizcos o nada más las mentadas? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Es algo lamentable, aunque te puedo decir que, pues, informativamente hablando, pues nos mantuvo despiertos, no fue una madrugada aburrida, y es que una diputada trans de Morena presentó una de las reservas 511 que hay ingresadas solamente para esta miscelánea fiscal, y ella pedía, que se grave con IVA todos los donativos a asociaciones civiles, pero que se les dé un año de gracia, que cobre vigencia hasta 2023, y eso, pues, confundió a los morenistas, porque al ser ella de Morena levantaron la mano, era mano alzada el si se aprobaba o no, y pues al contarse, la secretaria de la mesa directiva pidió incluso 2 veces porque veía muchas manos alzadas, y esa tenía que ser rechazada, esa era la orden del coordinador de los morenistas. El secretario de la mesa, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, la canta como desechada, no procede, y entonces viene el enojo, la oposición dice, pero si todos estábamos votando, hasta los morenistas, y piden el tablero electrónico. Ahí empieza el enfrentamiento. El papá de Checo Pérez era el que gritaba, no hay duda, y les invitaba a los diputados federales a gritar, y al hacer la mano de que gritaran, ellos entendieron de que se subieran a la tribuna, y comenzaron los morenistas a rodear a Mariana Gómez del Campo, que pensaba sumarse a esta iniciativa de la diputada trans de Morena, y pues bueno, ahí se hizo, los del PAN subieron a defender a Mariana Gómez del Campo, el morenista Alejandro Robles Gómez toma a Elías Licha de la espalda, lo carga y lo tumba, junto con a Jorge Arturo Espadas Galván, también de Morena, del PAN, se empezaron a liar a golpes con los morenistas, y fue cuento de nunca acabar, porque ahí empezaron los dimes y diretes cada que tomaban tribuna, hasta que se decreta un receso a las 6 de la mañana con 2 minutos, se citaron a las 2 de la tarde. Esta sesión comenzó el lunes, y es la sesión del lunes, si se llega a aprobar hoy o mañana en la madrugada la ley de ingresos, tendrá con fecha de aprobado de la sesión iniciada el lunes 18 de octubre. El plazo se vence hoy, 20 de octubre, tiene que pasar al Senado de la República y ahí aprobarse a más tardar el 30. Hoy, el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, al iniciar la sesión, Jorge Álvarez Maynés, dijo, nosotros vamos a retirar nuestras reservas, así lo anunció. Cumplir en tiempo y forma y sin ambigüedades con el plazo legal para la aprobación del paquete económico de la ley de ingresos. A las 12 en punto, lo que tenga que ver con la participación en tribuna de reservas de la bancada naranja y de Movimiento Ciudadano se trasladarán al diario de los debates, y desistiremos del uso de la tribuna para votar en tiempo y forma y cumplir también el día de mañana con una responsabilidad institucional, que es la sesión solemne convocada para honrar a la Armada de México. Y es que se colocará con letras de oro el bicentenario de la Armada, y esa sesión debe comenzar a la 1 de la tarde, esa hora ya tiene que estar aprobado. Van 24 de 31 páginas de oradores solo para miscelánea fiscal. Ya se está agilizando porque están retirando reservas. El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, dijo que hoy, no importa la hora o mañana, podríamos estar terminando esta votación. Se sabe que como a las 10 de la noche se estaría votando en lo particular miscelánea fiscal, como a las 3 de la mañana la ley federal de derechos, y como a las 6, 7 de la mañana la ley de ingresos. Ahí es donde viene la adhesión de 35 millones de mexicanos al SAT. Así hablaba Ignacio Mier. Declaramos un receso para que se serenaran los ánimos, para que algunos que necesitábamos una bolsa de hielo en la cabeza nos la pusiéramos y llegar más serenos hoy, más descansados, a continuar el debate. Por eso es, y no hay que dejar de lado, que iniciamos este proceso desde el 18. Por eso pedimos a la mesa directiva que nos obsequiara el día lunes para iniciar la discusión de la ley de ingresos. Y es lo que estamos haciendo. Hoy debemos de concluirla para que se remita al Senado, y el Senado, como Cámara Revisora, haga lo propio. Y bueno, Pepe, solamente decirte que el vicecoordinador de los diputados federales del PAN, Elías Licha, dijo las cifras de lo que va a costar, porque aquí ya no prosperó esta iniciativa de querer bajar el que no se cobre de ICR a las donatarias. Estas son las cifras de lo que costará este impuesto sobre la renta a los donativos superiores a 16,000 pesos. 1,500 hasta los 8,000 millones de pesos, según quien lo calcule. Lo cierto es que es un monto que puede resultar insignificante para la Hacienda Nacional, pero que es de inmensa relevancia para las asociaciones civiles, particularmente para las que persiguen temas como derechos humanos, discapacidad
que son en muchos casos muy locales, muy pequeñas, que no tienen acceso a los donativos de personas morales y que es a través de los donativos de personas físicas como pueden subsistir. Entonces sí es un golpe sumamente grave. Esa es la gravedad que tendrá que resolver el Senado de la República, Pepe, porque aquí ya no se pudo salvar. Muy bien, Maru, gracias por este reporte completo. Estamos pendientes, buenas noches. Estamos pendientes, buenas noches. Sí, la trifulca comenzó cuando la legisladora María Clemente García propuso que en materia de deducibilidad se modifique el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para apoyar a asociaciones de la sociedad civil que atienden a enfermos de VIH, padecimiento que ella tiene desde hace 11 años. Apeló a la pluralidad de su partido, que su partido ha promovido. Dijo la diputada transgénero al argumentar que gracias a asociaciones civiles ella pudo enfrentar la enfermedad y conseguir retrovirales ante el desamparo del Estado. Esto fue lo que motivó, pues, que se sometiera a votación. No se hizo por medio del tablero electrónico, sino que se hizo a mano alzada. Esto lo objetaron, fue objetado porque las cosas no son así. Fue finalmente desechado por el presidente de la mesa directiva y ahí es cuando empezaron los empujones y todas las mentadas en horas de la madrugada, como bien nos narra mi compañera Maru Rojas. Está Carlos Elizondo Mayer Serra con nosotros para comentar, porque los de adelante corren mucho, ya se vio, y los de atrás se quedarán. Carlos, le entramos de una vez a este tema de los donativos no deducibles y los donativos ahora deducibles. Por supuesto, Pepe, buenas tardes. Mira, yo creo que ese es el problema de fondo. Podemos hablar de esta cosa horrenda, de un Congreso que no discute, que aplana, que se pone de espaldas, que grita. Esa parte es horrenda, pero vamos a entrar al fondo, Pepe. El fondo es que tenemos unos diputados que reciben instrucciones. Y el ejemplo más claro de ello es esta diputada que dice: oye, yo me salvé la vida porque una asociación civil me consiguió retrovirales. Que el Estado no me había aconsejado. Que el Estado no me dio. ¿No me dio? Tiene razón el presidente. Si el Estado lo pudiera hacer, qué bueno. Pero sabemos no solo que el Estado no lo puede hacer, cada vez lo hace menos bien. Y entonces hay muchas organizaciones que dependen de esos donativos que los ciudadanos hacemos y que son deducibles. Hay que explicar eso. Si yo dono 100 pesos a una casa hogar a la que dono, pues yo estoy poniendo 65 y el fisco me está subsidiando 35 centavos. Yo estoy poniendo... Es decir, mi pago neto son 65 centavos. Si ellos quitan la deducibilidad y yo ya no doy el donativo, el gobierno tiene pues esos 35 centavos, pero a lo mejor la donataria ya no le llegan mis 65 centavos y yo me los guardo para alguna otra cosa. Entonces, eso es lo que incentiva que los ciudadanos demos para buenas causas. Estos niños que recoge esta institución de la calle y los coloca con padres que quieren tener hijos, pues a lo mejor se queda sin dinero y no lo va a resolver el Estado mexicano. Entonces aquí el problema es de fondo, Pepe. Estuve revisando leyes similares en otros países, todas permiten una amplia deductibilidad porque le ayuda al Estado, le ayuda a cosas que por su incompetencia, por su falta de dinero, porque no tiene el foco, no tiene la flexibilidad, no puede hacer. Pero ¿qué pasa aquí? Que el Estado quiere ser el donante universal de los beneficios que pueda recibir la población, que sea el gobierno de la Cuarta Transformación el benefactor de la sociedad y no los particulares que pueden tener otros intereses, porque esas donaciones no solamente son para causas tan nobles como la que acabas de citar. Estamos hablando también del financiamiento para, les llaman tanques del pensamiento, think tanks, ¿no? Estos grupos de la sociedad civil que se organizan para analizar, para criticar, para estudiar temas como la corrupción, en fin, también se financian con donativos. ¿Qué va a pasar con Teletón, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con la Cruz Roja? Es un buen punto y no sé la respuesta. Se verán afectados sin duda y veremos entonces menos capacidad de estos organismos de la sociedad civil de atender a miles y miles de mexicanos. Con todo hay que decir dos cosas, Pepe. La primera, frente al tamaño del Estado, esto es marginal.
No es que al presidente le van a quitar su título honorario del gran donante del pueblo mexicano, que no se preocupe, no cambia realmente nada de fondo. Pero en el margen, como esta diputada que vive gracias a esa organización civil, hay muchos niños, muchas enfermas de cáncer, muchos maltratados por falta de apoyo de las instituciones del Estado que a lo mejor sobreviven. Pero me voy al otro punto que hiciste, Pepe, que me parece muy importante. Los mexicanos contra la corrupción, los IMCOs y estos organismos son tan críticos del gobierno y que hay que recordar, Pepe, fueron críticos del gobierno de Peña Nieto. La estafa maestra de la cual la licenciada Robles es una actriz en ella que está pasando por una prisión preventiva que no era justificada, ese tipo de estafas la hicieron pública, en este caso Mexicanos contra la Corrupción, ayudaron a que el pueblo mexicano estuviera informado de la corrupción de Peña Nieto y ayudaron al que el presidente López Obrador ganara. Quizá por eso no le gustan, no lo sé, son voces críticas que si yo estuviera a cargo de una gran cruzada a favor de la lucha contra la corrupción, yo querría que Mexicanos contra la Corrupción me señalara las tranzas allá abajo. ¿Tú no lo preferirías? Pero desde luego es evidente, ¿no? Pero como ha sido tan crítico Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es un caso del presidente de la República, esta es una buena oportunidad. ¿Te acuerdas que el presidente le pidió a Estados Unidos que dejara de subsidiar, dejara de financiar con donativos a Mexicanos contra la corrupción? Porque Mexicanos está manejado por intereses oscuros de empresarios que ven por sus beneficios y sus privilegios perdidos. Es que esa es la discusión que quiere el presidente y no quiere que discutamos los casos de corrupción en su administración. Él quiere que discutamos de los videojuegos, no quiere que discutamos porque es el sexenio con más muertos en la historia de la política mexicana. Por supuesto, es muy bonito decir yo estoy con las causas estructurales, ese es el problema de fondo. El reportaje que hicieron ustedes comparando con Japón, pues ya liquida el argumento de que es el culpable de los homicidios. Pero eso le permite a él tener un argumento y no enfocarse a los problemas. Lo mismo, si vamos a discutir que si son intereses aviesos lo que descubrieron, que tal funcionario del gobierno de López Obrador recibió dinero de tal o cual forma, pues el presidente tendría que usar esa información para evitar la corrupción y no enojarse con el mensajero. Pero eso es muy medieval, maten al mensajero, decía el rey. No, oigámoslo, puede traer información útil. Gracias, Carlos, por este comentario. A ti, Pepe. Sí, se va a poner difícil. Yo quiero ver, por ejemplo, el Teletón. Bueno, este año no hay problema todavía. Sería a partir del año entrante, de 2022, cuando, supongo, no una persona particular, pero supongo que empresas de gran envergadura que suelen hacer donaciones bastante... Las empresas no están limitadas hasta donde entiendo en esta reforma. Este es solo para las personas. Para los particulares. Entonces, como decía el diputado del PAN, quizá las grandes organizaciones que dependen de donativos grandes de empresas van a seguir recibiendo el dinero. El problema son las casas cuna, las pequeñas organizaciones que dependen de la generosidad de miles de mexicanos. La Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja, yo creo que algunos de esos donativos son en efectivo y las ventas estas de sellitos o de donativos, a lo mejor ahí no está tan afectado. Yo creo que las grandes por su tamaño van a tener más cintura, como dicen los futbolistas, más posibilidades de defenderse. Me preocupan mucho las chicas y las medianas, como la que esta señora, que no sé cuál es el nombre de esa organización que le salvó la vida, pero esta diputada transgénero hoy vive gracias a esa organización de la sociedad civil, que quizá con esta ley fiscal que propone Morena y el presidente ya no haría su servicio y esa diputada habría fallecido. María Clemente García. Habría quizá fallecido de SIDA porque el Estado no lo proveyó los retrovirales, sino tuvo el apoyo de una organización. Ella tiene SIDA desde hace 11 años y gracias a organizaciones que la han apoyado. No dicen el nombre, ¿verdad? No dicen el nombre, no lo dicen aquí. Gracias a la donación, es decir, a la gestión de estas fundaciones, ha podido conseguir los retrovirales necesarios para sobrevivir 11 años. Entonces dice, por favor, modifiquemos el artículo correspondiente de la impuesto sobre la renta y apoyamos a estas asociaciones de la sociedad civil que atienden a estos enfermos del VIH, por ejemplo. Y tendría que ser a todos, porque sería muy egoísta solo lo que a ella le benefició, claro. Los de cáncer, los niños de la calle, etcétera, 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 etcétera. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe.
Hasta pronto, hasta la próxima. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho. Los de atrás, pues a veces se quedarán. Vámonos a una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Está llegando información importante, información urgente. La tiene Jenny Valencia. Grupo Carso confirma un acuerdo reparatorio para rehabilitar la línea 12 del metro colapsada hace 5 meses y medio. Jenny, ¿en qué consiste este comunicado que revela Grupo Carso? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Puede comentarte que el Grupo Carso celebra acuerdo reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro para realizar a cargo de SICSA trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la línea 12 del metro. En un comunicado enviado a los inversionistas jefes de la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa Carso aclaró que la celebración y ejecución de estos convenios no tienen un efecto material en la situación financiera o resultados de la emisora. Grupo Carso detalló que los trabajos abarcan la reparación del tramo colapsado el pasado mes de mayo entre las estaciones Olivos y Tezonco y el reforzamiento del tramo metálico elevado construido por SICSA y entregado al gobierno de la Ciudad de México desde el año 2013 para que dicho tramo elevado se ajuste a las nuevas exigencias del reglamento de construcciones de la capital del país modificado en 2017. Esto para implementar, Pepe, estándares más robustos en seguridad estructural con motivo del sismo ocurrido en septiembre de ese mismo año. Comentarte que también sostuvo que el diseño y proyecto ejecutivo para la ejecución de estos trabajos será responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y también del Comité Técnico Asesor integrado, Pepe, por expertos que conformó el gobierno de la capital para el diseño de estos trabajos. Sin embargo, comentarte algo muy importante. La subsidiaria de Carso dejó en claro a sus tenedores de bonos que SICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la línea 12 del metro. La línea 12 es operada y supervisada de manera independiente por el sistema de transporte colectivo Metro desde el consorcio entre SICSA y Alstom lo entrega de alguna forma a satisfacción del gobierno de la ciudad, esto en el año 2013, por ello es que se deslinda porque desde un principio, Pepe, a resultados del nuevo gobierno, quien de manera satisfactoria pues recibió el tramo concluido, es que por tal motivo es que se deslinda de esa situación y deja en claro que no es responsable de este evento ocurrido el 3 de mayo. Ya aclarando ello, da a conocer a la Bolsa Mexicana el acuerdo reparatorio con el gobierno de la capital y el transporte colectivo Metro, Pepe. Pues muchas gracias por la información. Es el comunicado oficial de Grupo Carso donde confirma este acuerdo reparatorio para rehabilitar la línea 12 del metro colapsada el 3 de mayo en la noche, hace 5 meses y medio aproximadamente, donde el Grupo Carso participó con el consorcio ICA, con Carso Infraestructura y Construcciones y con Alstom Mexicana, como tú bien estabas diciendo. Este es un aviso sobre todo para los tenedores de acciones de estos grupos empresariales. Así es, Pepe, y es que también aclara que a pesar de las diferencias sustanciales existentes entre los dictámenes periciales y los estudios técnicos sobre las causas de este lamentable evento preparados a petición de SICSA y también de los realizados por la Fiscalía General de Justicia de la capital, esto con el único propósito de no prolongar más la rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de esta línea 12 del metro, es por ello que SICSA ha coincidido en resolver anticipadamente los procedimientos legales asociados a este lamentable hecho mediante la firma de estos mecanismos convencionales antes referidos. Así, de esta forma también se adelanta sin que también asuma la responsabilidad, Pepe, de lo que ha ocurrido. Sin embargo, ellos señalan que es importante ya no prolongar más la rehabilitación y reforzamiento de este tramo ante las demandas de varios grupos poblacionales que se encuentran en esta zona que se encuentran en las inmediaciones de la línea 12 del metro, allá precisamente en Tláhuac, Pepe. Muchas gracias por la información, Jenny Valencia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jenny Valencia, con esta información. Y algo relacionado con todo esto es el anuncio de que el plan de reforzamiento
del tramo de la línea 12 colapsado lleva un avance del 50%. Esto lo informa la Secretaría de Obras y Servicios a través de su titular, Jesús Esteva. Raquel Flores, tú tienes la información. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, esta mañana el secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, Jesús Esteva, informó que los trabajos para la reconstrucción del tramo elevado de la línea 12 del metro que colapsó el 3 de mayo pasado ya están a unas semanas de iniciar. Al presentar el informe de avance sobre la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 que presenta todos los miércoles, Esteva Medina señaló que se cuenta al 100% con el proyecto ejecutivo para la reconstrucción de la zona cero, que consta de 486 metros. Adelantó que la próxima semana entregarán el proyecto ejecutivo a la empresa constructora Sixa. Añadió que se encuentra ya en coordinación con la empresa para el restablecimiento y ejecución del programa de trabajo. Así lo expuso. Al día de hoy está concluido el proyecto ejecutivo del tramo cero, que es el tramo colapsado, y se tiene prácticamente el 50% que esperamos entregar la próxima semana a la empresa Sixa, con quien ya estamos en coordinación y en seguimiento y establecimiento de los programas ya de ejecución de los trabajos. Pepe, el funcionario capitalino detalló también que el proyecto ejecutivo contiene estudios al 100% de georreferenciación y levantamiento topográfico, mientras que el proyecto geométrico cuenta con un avance del 50%. Añadió que la zona cero será reconstruida y reforzada con acero y traves más robustas. En cuanto al proyecto ejecutivo que corresponde al drenaje, ya está en conciliación, Pepe, con el Comité Técnico Asesor, dijo Jesús Esteva, y agregó que hay importantes avances, por lo que también la próxima semana se contará con la primera entrega del proyecto ejecutivo del reacondicionamiento del sistema de drenaje de la llamada línea dorada, y con ello pues se va avanzando, Pepe, en lo que serán los trabajos de reconstrucción de este tramo elevado y de toda la línea 12 que se prometió por parte de la jefa de gobierno y que tendrá pues prácticamente pues un año de que pues se pueda llevar a cabo y nuevamente los usuarios puedan utilizar esta línea 12, Pepe, que colapsó en mayo pasado y dejó 26 muertos, Pepe. 26 muertos y 98 heridos, no te olvides de ellos, quienes también están peleando indemnizaciones, tanto los deudos como los lesionados. Muchas gracias por la información, Raquel. Pepe, muy buenas noches, seguimos pendientes. Seguimos pendientes, por supuesto, y hoy trasciende que la Suprema Corte de Justicia ha reiterado la suspensión por tiempo indefinido del llamado Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil, el llamado PANAUT. Juan Antonio Jiménez, te saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró la suspensión por tiempo indefinido del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Por 4 votos contra 1 se confirmó la suspensión dictada el pasado 11 de junio por la ministra Norma Piña, quien eximió al Instituto Federal de Telecomunicaciones de la obligación de implementar el PANAUT, previsto en una polémica reforma de abril a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En su controversia contra esta reforma, el Instituto de Telecomunicaciones destacó que carece de presupuesto para implementar el PANAUT, que se estima costará al menos 1,000 millones de pesos, pues con el argumento del combate a la delincuencia se pretende concentrar la información personal y biométrica de todos los usuarios de telefonía celular, que son casi la totalidad de la población. También afirmó que la reforma, al amenazar con la cancelación de líneas de usuarios que no entreguen sus datos, es contraria a derechos previstos en la Constitución y al objeto por el cual fue creado el propio instituto. La suspensión, que fue impugnada por el Ejecutivo Federal, estará vigente mientras el Pleno de la Corte resuelve sobre la constitucionalidad del PANAUT, lo cual puede durar más de un año. Pepe, el reporte. Tiempo indefinido, queda suspendido este tema del PANAUT, decide la Suprema Corte. Es la nota. Gracias, que estés bien. Es la información de Juan Antonio Jiménez. ¿Tú tienes algo más sobre Genaro García Luna, el juicio que se le sigue en Estados Unidos, Carlos? Así es, Pepe. Tiene audiencia fijada el próximo 27 de octubre, es decir, dentro de una semana. Pero tanto la fiscalía que lo acusa como la defensa que lo protege van a pedirle al juez Brian Cogan que por favor programe, agende la fecha para el juicio. Y esto los especialistas están calculando que podría ocurrir en otoño de 2022, es decir, por ahí de julio, agosto, septiembre de 2022. No, más bien septiembre. Octubre. Septiembre, octubre, dentro de un año, pues. Dentro de un año, pero es una estimación. Lo único que trasciende, importante, la información dura, es que ambas partes, tanto los que acusan como los que defienden, van a solicitarle eso
al juez que programe ya la fecha para el juicio, y se estima que puede ocurrir en el otoño del próximo año y que duraría unas 8 semanas. Muchas gracias Carlos. Nos permite una pausa breve, regresamos. Estaremos con Diego Fernández de Ceballos, quien está muy enojado por lo que le ha dicho últimamente el presidente de la República, quien le recomienda tener más humor. Y Diego le responde al presidente, pues ojalá usted tenga más honor. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación abierta con Diego Fernández de Ceballos, quien está muy enojado por lo que le dijo el presidente el lunes pasado. Lo dijo de esta manera el presidente. Entonces iba yo ahí a denunciar y me encontraba yo a Diego. Ahí lo conocí. Ahí estaba sentado. Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo. Debe tener sentido del humor. Del humor, claro. Ojalá y lo tome a bien y no se vaya a enojar más. Pero puso un tuit hace como 2 días y díganme si no es de una persona enojada. Y no hay que perder el sentido del humor. ¿Para qué nos vamos a estar peleando así? Nada más es aclarar las cosas. Querido Diego, buenas noches. ¿Perdiste el sentido del humor? No, Pepe, al revés. Me da realmente risa que sea capaz el presidente de México de faltar a la verdad como lo hace todos los días. Jamás nos hemos encontrado él y yo en la entonces Procuraduría General de la República, con Antonio Lozano ni con nadie. Por supuesto que no lo puede probar, pero ya lo dijo. Y déjame decirte, José, por supuesto que me indigna, como a millones de mexicanos, el proceder de un Trump que no respeta su investidura presidencial. Pero eso no impide que su locuacidad a veces me provoque, como hoy, carcajadas. Como por ejemplo, al verlo y al oírlo balar como borrego en el matadero. De veras, si no fuera presidente, no habría de mi parte indignación. Te voy a interrumpir un momento, Diego. Perdón, te voy a interrumpir un minuto. Acaba de trascender que el juez ha resuelto, Gánter Alejandro Vilar Ceballos en el Reclusorio Sur, ha resuelto que Rosario Robles continuará en prisión preventiva porque prevalece riesgo de fuga. Lo está difundiendo el portal Animal Político. Perdón la interrupción, Diego. No te preocupes. Eso ya lo esperaba con ese falso razonamiento o con otras imputaciones que le tienen a modo para esa mujer. Pero déjame decirte, cuando México vive un imparable baño de sangre, cuando aumenta el número de pobres y es más cruel su pobreza, cuando los servicios de salud están colapsados y se cuentan por cientos de miles los muertos a causa de un gobierno criminal, cuando el drama de los migrantes se responde con barbarie policíaca, cuando las mujeres y los jóvenes son carnes de criminales, cuando México va a la deriva, Tartufo ocupa la tribuna del Palacio. Hazme el favor para salir con la babosada de que Diego Fernández de Ceballos está enojado y no tiene sentido del humor. ¡Caramba! Lo primero que debemos preguntarnos, José, es ¿a quién le importa en este país si yo estoy o no enojado y si tengo o no sentido del humor? Lo cierto, lo indiscutible es que los 30 millones que votaron por él creyeron que elegían a un gobernante, no a un cómico involuntario, no a un inepto que culpa de todo al pasado, no a un embaucador locuaz y corrupto
que dilapida los recursos públicos y su capital político y que traiciona, es lo peor, a los que le creyeron. Su trastorno mental, José, es narcisista y eso lo lleva a destruir todo lo que haya a su paso porque solo le resulta honesto y valioso lo nacido de su pequeño cerebro. Si hiciéramos a un lado su manifiesta perversidad, quedaríamos frente a un bien intencionado mentecato absolutamente inimputable. José, más allá de que la oposición está obligada a hacer una opción honesta, inteligente y moderna que pueda y merezca convencer a los electores, esa oposición debe jugarle a Tartufo con sus mismas cartas. Si él distrae con esta babosada y con miles más a los gobernados para no rendirles cuentas, los opositores debemos distraerlo a él también, para no permitirle que haga más fechorías. Y por supuesto, José, que yo a López Obrador no le tengo odio, simplemente lo desprecio. Eso sí, siento por él consideración humana. Gracias, Diego, por este comentario. Supongo que tendrás algún mensaje para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en esta hora difícil para su familia. Sí, por supuesto, José. De veras que tengo un sincero duelo por la muerte de doña Celeste, que fue una gran mujer, una gran esposa y una gran madre. Por supuesto que ya le envié a Cuauhtémoc para él, para sus hijos, para su familia toda, un sentido mensaje. Lo hice en privado porque estas son cuestiones que poco importan difundirlas en lo público. Por él, por Cuauhtémoc, mantengo un afecto sincero y por doña Celeste guardo un recuerdo de una gran mujer, como te digo, de una gran esposa y de una gran madre. Muchas gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Agustín Velasco, afuera del reclusorio sur, donde se llevó a cabo la audiencia de Rosario Robles. Adelantábamos que se queda en prisión. Adelante, Agustín, ¿lo podrías confirmar? Efectivamente, Pepe, y déjame comentarte que los familiares no estaban enterados de esta resolución. Se acaban de enterar hace algunos segundos. Por supuesto, se dicen molestos y pues bueno, aseguran que van a esperar la salida de Mariana Mogel, hija de Rosario Robles, para dar un posicionamiento ya como familiares de Rosario Robles. Nos encontramos afuera del reclusorio sur, ya hay movimiento de algunos medios de comunicación, luego de darse a conocer esta resolución del juez hace apenas unos minutos, Pepe. Pues te agradezco, Agustín Velasco, agradezco mucho a Uno TV Noticias brindarnos la oportunidad de este contacto contigo, donde estás confirmando lo que adelantaba hace prácticamente unos minutos el portal Animal Político. El juez resolvió que Rosario Robles continuará en prisión preventiva porque prevalece riesgo de fuga. Así de escueto es el comunicado. Gracias, Agustín, que estés bien. Seguimos pendientes, Pepe, buenas noches. Seguimos pendientes, buenas noches. Una pausa breve. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Esta mañana temprano, en Palacio, durante la mañanera, el presidente de la República confirmó que enviaría hoy mismo una carta al director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la cual solicita la aprobación de todas las vacunas anti-COVID disponibles, 2 de las cuales sin registro aún por instancia se aplicaron ya en México. Se refiere al Sputnik y a la CanSino de China. Es con todo respeto, pues una ineficiencia. Y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos. Yo pienso más que es desidia. Entonces vamos a recordarles. Es lo que dijo el presidente de la República.
¿Cuáles son las reacciones respecto al comportamiento de la pandemia en México, Carlos? Fíjate que la Organización Panamericana de la Salud, que depende a su vez de la Organización Mundial de la Salud, Pepe, emite dos opiniones sobre cómo está México en términos de la pandemia. Las muertes están subiendo. Sin embargo, México cruza por su mejor momento en la pandemia. Esto lo dice Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencia y Reducción de Desastres, al asegurar que la situación de México es positiva a los ojos de la OPS, pues no se ha observado una baja en la transmisión. La situación epidemiológica en México está pasando por el mejor momento de la pandemia desde hace un año. Y la mayor parte de los estados están en semáforo amarillo y verde, es decir, con bajos niveles de transmisión. Nosotros renovamos la posición de la OPS de avanzar en la vacunación del mayor número de personas en el país, principalmente para las personas que tienen mayor riesgo o de enfermar gravemente. La transmisión baja en México y la situación positiva que se está observando en las últimas semanas es una demostración de que las medidas de salud pública implementadas por la población están siendo efectivas. Y este es el momento de continuarlas, especialmente ante eventos públicos de alto significado para la población del país, como es el desfile por el Día de los Muertos. Y la propia Organización Panamericana para la Salud, en sintonía con lo que ha dicho ya en más de una ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que es discriminatorio seleccionar o restringir el acceso a las naciones según la vacuna que uno se haya puesto. Estados Unidos, que es nuestro caso más cercano y el que más nos importa, desde la semana pasada avisó que abriría la frontera terrestre con México, pero solo a las personas que hayan sido vacunadas con aquellos biológicos autorizados o reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Hoy, Jarbas Barbosa, de la Organización Panamericana de la Salud, dice que esto es altamente discriminatorio. Desde siempre la OPS y la OMS han recomendado de manera muy clara que no se debería utilizar vacunas como una barrera para viajes, para acceso a los países. Eso sin duda puede crear una especie de discriminación como ciudadanos de dos derechos, unos que tienen derecho a vacunar por la vacuna que tomaron y otros que no pueden viajar por las vacunas que han tomado. Así que nuestra recomendación es que no se debería utilizar ese criterio de diferenciar las vacunas para la COVID-19. Pero de toda manera esa es una decisión soberana que toma cada país y es muy importante que los países puedan llegar a acuerdos bilaterales, multilaterales, para que se puedan aceptar todas las vacunas que se están utilizando. Eso yo creo que va a ser importante, es de interés de los países porque puede facilitar el turismo, puede facilitar los negocios, o sea, ese es el interés de las sociedades. Tiene toda la razón el doctor Jarbas Barbosa de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, también tiene razón el presidente de México, López Obrador, cuando le manda la carta a Tedros Adhanom Ghebreyesus para decirle que dejen de ser discriminadores, que intervengan la OMS, porque da la impresión de que se está haciendo un uso ideológico del manejo de vacunas al, por ejemplo, permitir que Estados Unidos no admita a vacunados con la vacuna rusa Sputnik, ni con la vacuna china CanSino. Dice, aquí hay gato encerrado. Le hago un llamado de atención a la Organización Mundial de la Salud. Una pausa muy breve, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.